Sí, yo creo que sí. Yo creo que es para estar contentos. Es muy importante siempre empezar bien las temporadas y más fuera de casa, ¿no? Y bueno, como dices, pues después de la pretemporada, que algunos partidos no estuvimos bien, pues se crearon algunas dudas, ¿no? Y mucha gente pues dudaba que pudiéramos empezar bien la temporada, pero bueno, yo creo que el equipo dio un golpe encima de la mesa y demostró que estaba preparado y yo creo que hicimos un grandísimo partido otro día contra el Málaga y ahora pues una semana de descanso, la siguiente jornada en casa y yo creo que conseguir 6 puntos, ¿no? Las primeras 2 jornadas sería muy, muy importante, ¿no? Para el equipo. Pues bien, la verdad que bien, como dices, pues me ha tocado jugar ahí varios partidos, ¿no? En este inicio de temporada y bueno, es una posición que también me encuentro cómodo, que no tengo ningún problema en jugar ahí y si el entrenador decide que tenga que jugar ahí, pues lo hago encantado. Sí, siempre lo he dicho, ¿no? Que de medio campo hacia adelante en cualquiera de las posiciones me encuentro cómodo, estoy a gusto y sobre todo por la manera de jugar que tenemos, ¿no? Tenemos la suerte de que Unai pues nos da mucha libertad en la parte de arriba para movernos, para cambiarnos incluso de posición, así que bueno, que a veces pues aunque partas de una posición en un sitio u otro, pues acabas jugando en otra o vas intercambiando con otro compañero. Soy de los que piensan, ¿no? que cuando veamos el resultado a final de temporada se verá si esta plantilla es mejor o es peor, o lo ha hecho mejor o lo ha hecho peor. Y bueno, sí que es verdad que el otro día se vio un gran equipo, un gran bloque. Como dices, pues a lo mejor no tenemos tantas individualidades como el año pasado, pero bueno, el año pasado recuerdo que la primera parte de temporada fuera de casa hicimos grandísimos partidos y funcionamos también como un gran bloque, o sea que tampoco se puede diferenciar mucho, ¿no? del comienzo del año pasado al de este. Y bueno, como digo, el tiempo irá diciendo y nos irá haciendo ver si una plantilla lo hace mejor o lo hace peor. Como digo, va a haber minutos para todos, va a haber partido para todos, nos vamos a necesitar de todos y yo lo que quiero es jugar lo máximo posible. Yo me gustaría jugar todos los minutos, pero soy consciente que es algo imposible, ¿no? Físicamente hay muchos partidos y físicamente es casi imposible aguantar todos los partidos. Pero bueno, yo voy a trabajar y voy a demostrar al entrenador que puedo jugarlo todo y lo que él crea conveniente. Sé que está complicado después de más cuando un equipo pues como esta selección ha salido campeona del mundo. Está claro que los jugadores que han estado allí pues es difícil, ¿no? Que salgan si están a un buen nivel en sus equipos y que es difícil entrar, ¿no? En esta selección, pero bueno, la ilusión nunca la voy a perder. Yo voy a trabajar y voy a luchar por volver ahí. Soy consciente que es muy difícil, pero la ilusión no la voy a perder.